Señores, para quienes nos están viendo a través de YouTube y a través del streaming, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show, para hoy hablar de el pueblo mapuche, de su cultura, pero de su cultura a través de la fantasía épica. Y para eso estamos aquí con el autor aquí presente, Martín Muñoz Kaiser, autor de Epunamun, ¿se pronuncia? Epunamun, El Martillo de Pillán, editado por Aura Ediciones. Martín, bienvenido y agradecerte por este ratito para conversar en este tan caluroso día de enero. No, muchas gracias a ti. Y la verdad es que no está tan caluroso. ¿No está caluroso? Sí. Ah, Una brisa agradable. Entonces, Santiago me sorprendió. Entonces el calor es mío. Eso puede ser. Para presentar el autor, para quienes nos están viendo, solamente decir autor de El Martillo de Pillán, que en el fondo es este mismo libro editado en 2012. Es que está reeditado y tiene material extra, tiene un capítulo inicial extra, tiene un cuento de regalo al final, está ampliado el glosario y además tiene el mapa está a doble página y tiene 5 ilustraciones interiores. Vamos a hablar también de eso. Fuera del Martillo de Pillán, editado en 2012, WBK Asesinos, junto con Sergio Mira en 2013, Evento Z, Zombies en Valparaíso en 2014. Muy bueno. Así yo conocí a Martín Muñoz Kaiser. Justamente el libro que no traje, pero esa ha sido responsabilidad mía. Pero ya lo vamos a reeditar el próximo año. Vamos por eso. Este año, junto con Epunamun, junto con eso también está Los Jinetes del Migodón, que es la extensión de este universo que son las crónicas australes. Exactamente. También incluido algunos cuentos del autor aquí presente en la antología policial Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle y la antología Zombies chilenos, y también textos publicados tanto en España como en Italia y Alemania, y además de ser traducidos en los mismos idiomas. Ahora sí, Martín, bienvenido. Quiero irme a la idea. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que viste o cómo se desarrolla una idea como El Martillo de Pillán? Y en el fondo, ¿cómo nace el primer libro, el editado en 2012? La verdad es que yo estudiaba diseño y además ayudaba a un amigo a escribir guiones de cine. Entonces, escribiendo guiones de cine, mi amigo me empezó a hacer las mismas clases que le hacía el guión de cine. Y con eso aprendí la estructura narrativa, cómo construir personajes, buenos diálogos, el subtexto, etcétera, etcétera. Por el otro lado, en diseño, teníamos una muy fuerte discusión en ese tiempo, antes de que yo me pusiera a escribir, acerca de la identidad del diseño chileno. ¿Cuál era cómo tú generabas identidad? De hecho, vino un diseñador que hacía diseño para países, para municipalidades y para distintos estamentos. Entonces la conclusión era que la identidad es algo que se construye, no es algo que necesariamente está ahí. O sea, hay cosas que son identitarias, pero la identidad se construye, y se construye a través de relatos, a través de imágenes. Entonces, en ese contexto, juntando estas dos vertientes, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es la identidad chilena? Y obviamente pasé por el proceso de preguntarme cuál es mi identidad y dije, bueno, a ver, tengo un poco de sangre alemana, un poco de sangre judía, un poco de sangre árabe, un poco de sangre mapuche. Entonces, en el fondo, bueno, yo soy como un quiltro, ¿no? Una mezcla de cosas, y los chilenos, bueno, después descubrí que durante 150 años a Chile no habían llegado mujeres, solamente llegaban los tercios españoles que venían a pelear, y obviamente esos tercios se apareaban, y así. Digamos, copulaban o tenían familias, formaban familias con los locales. Entonces es evidente que en gran medida los chilenos somos mixtos, y eso también está en la cultura. O sea, el chileno se baña todos los días, y eso es una costumbre mapuche. La palabra poto,
la misma palabra quiltro. El quiltro era un perro que tenían los mapuches, que era un perro chiquitito que tenían de mascota. Y para cazar usaban el ceregua, que es otro tipo de perro. Y la palabra quiltro quedó en el quiltro, que es la palabra que nosotros sabemos. El tema del concho, la palabra concho, que es el conchito, ¿no? Es porque los mapuches, para generar confianza, se juntaban a tomar con el otro lonco, ¿no? Hasta que quedara el concho en la jarra de chicha. O sea, tomaban hasta que quedaban muertos de puta. Y eso se llamaba conchotún, que era una costumbre que tenía. Bueno, entonces empecé a cachar que el tema que nosotros éramos una raza mestiza, y la primera idea que nació era la pega que estaba haciendo Guido Kit Salinas, tal vez, con reivindicar la lucha entre el mapuche y el español. Obviamente yo empecé en 2012, mucho antes que Guido sacara los cómics y se hiciera conocido. Era millonario. No, pero si todavía no están millonarios, falta que salga la serie en Netflix. Para que salga en Netflix. El tema es que yo, bueno, viéndolo, cuando empecé a investigar me di cuenta que había muchas cosas que provenían de la cultura mapuche y que nosotros no las conocemos, y sin embargo nos hacen historia de la cultura occidental es súper largo. Estudiamos Roma, la democracia, los dioses romanos, los egipcios y cómo plantaban sus cosas y todo, pero nuestra parte mapuche, nuestra historia y nuestra herencia local no la conocemos. Entonces yo dije, bueno, para poder reforzar la identidad chilena, reforzar esta parte que la miramos en menos de nosotros mismos, porque nosotros nos vemos quiltros y nos sentimos menos, y durante mucho tiempo el chileno era como no, si es chileno es más cachancho, si es chileno es malo. Ahora de a poquito ha ido cambiando esa mentalidad. Pero mi intención en general era justamente generar identidad a través de reconocer que esta parte de que es nuestra herencia y que es tan valiosa como toda la cultura occidental, de la cual también somos hijos. Entonces mi intención no era relatar la lucha y hacer una reivindicación violenta sobre la cultura occidental, de la cual también somos hijos, sino rescatar lo que estaba perdido, ¿no? Conocer en profundidad, o en la profundidad que mi investigación me permitió, dar a conocer, ¿no? Cómo esta cultura mapuche, y colocado este contenido de las costumbres mapuches sobre un relato que fuera entretenido y que la persona no se me aburriera. En realidad, como era mi primer libro, mi objetivo era que el lector no se aburriera. Primeramente, yo con ese cuidado. O sea, o sea, lo que viste de la cultura mapuche podía perfectamente avanzar a lo que es la fantasía épica. Hablo de Juego de Tronos, por llevarlo a un nivel, para un nivel de un libro de acción, y que tiene juegos con brujos, con dioses, con un sinfín. Exactamente. Es que Tolkien, bueno, a mí me gustaba mucho Tolkien, además. No elegí la fantasía épica por Tolkien en todo caso. No, o sea, fue por nombrar un... Pero es que te doy el ejemplo de Tolkien porque Martin se basa en la Guerra de las Rosas, que es un episodio histórico de Europa. Y Tolkien lo que quería hacer era como también construir un relato mítico para Inglaterra, porque se supone Inglaterra, a pesar de que tiene el rey Arturo, porque yo no sé por qué lo dijo teniendo al rey Arturo, pero él quería construir un relato mítico para Inglaterra. Entonces se basó mucho en la mitología nórdica. De hecho, Midgard es la Tierra Media. O sea, es obvio que es igual, y que si hay muchos los elfos o los nórdicos, sí, hay muchos elementos sacados de hecho muchos nombres parecidos y todo. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer lo mismo que Tolkien, pero no le quiero copiar a Tolkien. O sea, no le voy a copiar la forma a Tolkien, no voy a poner elfos en el sur de Chile, obviamente, sino que voy a investigar, así como Tolkien investigó la mitología nórdica, yo voy a investigar la mitología mapuche y voy a construir algo. Entonces empecé a investigar y descubrí que estaba esta Pillantoki, que de hecho aparece en las primeras páginas de Unamun,
que es la leyenda del cacique Latrapay, y ahí aparece la Pillantoque, y dije, aquí tengo un elemento poderoso, y qué mejor enemigo que Kaikai Vilu, que quería ahogarlos a todos, digamos, a todos los seres humanos. Entonces tengo estas dos fuerzas, ¿no? Un ser humano común y corriente que puede conseguir esta arma poderosa que es la Pillantoque, de la cual hay registro en las leyendas, y este gran enemigo. Entonces de a poco fui construyendo el mundo, por lo menos el mundo mitológico, a partir de la mitología mapuche, y ya después fui investigando obviamente el tema de la geografía. Trabajé con un mapa mientras iba escribiendo. Y además compré un libro de flora y fauna nativa chilena de justo esa zona, para poder describir los bosques con detalle. Me asesoré con un biólogo para que me dijera cuál era la especie autóctona, con un geólogo, porque en algún momento pasan por debajo de la tierra para poder llegar al volcán Lanín, pero por debajo, no entrar por el cráter. Mi razonamiento era, bueno, si entras por el cráter se van a quemar, obviamente, así que tienen que entrar por debajo a los salones donde vive Pillán, que Pillán se supone que vive en el Lanín. De hecho, los mapuches hacen rogativas en esa dirección justamente por lo mismo. Y para poder describir estas cavernas y qué es lo que se vería y con qué me podría encontrar debajo de la tierra, me asesoré con un geólogo. Entonces fue un trabajo como de 4 años súper exhaustivo de investigación, para poder rescatar toda la mitología, nuestros paisajes, nuestro flora, fauna y la cultura mapuche, que es muy entretenido. Lo que terminó siendo el libro que editaste en 2012. No, eso fue. Claro, el 2012 y porque en el fondo todo ese conocimiento está aquí. Y bueno, y del libro del 2012 quedaste con gusto a poder reeditarlo. ¿Por qué reeditar ese libro? Porque si tú te fijas, o sea, yo creo que un escritor tiene un proceso de desarrollo. Uno cuando escribe su primera novela piensa que lo hizo fantástico, y realmente no. Realmente no. O sea, el libro es entretenido, la gente normal le hizo muy buenas críticas, pero hay una crítica que, de hecho, ahora, después de haber visto el libro, después de 6 años, se la entendía a Francisco Ortega, que dijo, el libro es bueno, pero tiene en el tono a veces varía, no es un tono parejo. Y claro, yo estaba leyendo La Araucana mientras investigaba y escribía, y de repente en el primer libro hay unas partes del relato que casi están en prosa o medio poesía, y el tono cambia, el narrador cambia de tono. Entonces, por ejemplo, ese tipo de detalles, y mejorar obviamente detalles de redacción, de cómo tú construyes las ideas para que sean aún más claras y la lectura fluya incluso aún mejor. Y en ese mismo... Entonces toda la experiencia de 8 libros la vertí en editarme a mí mismo. Y en ese mismo viste en este nuevo libro, en el fondo, claro, que podías extender el universo. Sí, pero fíjate que edité este libro después de haber escrito el segundo. Ya. Entonces hay un extracto de un capítulo del capítulo del segundo que va en este libro. Ya. Y eso lo pude hacer solamente porque tenía escrito el segundo. Aparte que el segundo... No me digas que el cuento al final. No. Ah. No es el cuento del final. Es el primer capítulo. Ya. No, pero extraje lo suficiente para que tú quedes para que tú sepas que viene algo más. Ya. Que quede súper claro que viene algo más después de este. Porque cuando escribí el primero yo lo pensé como un one-off, en realidad, como un libro único. Ajá. Entonces el arco argumental de este libro abre y cierra, el personaje empieza de una manera y termina de otra, y queda más o menos solucionado su arco. Quedaban cosas con las cuales uno podría seguir, y el mundo es tan interesante que yo quería publicar, digamos, seguir escribiendo al respecto, pero me demoré bastantes años, desde el 2012 hasta ahora el 2017. Bueno, lo terminamos en el 2015, ¿no? Más o menos en el 2015 ya había escrito, digamos que lo empecé a escribir en el 2014, pero me demoré toda esa cantidad de años en desarrollar un buen argumento. Necesitaba un argumento que fuera sólido. Y la pregunta era, que de hecho una vez
en una feria en Puerto Montt, le pregunté a Díaz Ateroy, le pregunté, oye, ¿cómo tú lo haces para... íbamos juntos en la van que nos llevaba del aeropuerto a la feria, y le pregunté, ¿cómo lo haces para poder seguir con el mismo personaje todo el rato, ¿no? con su detective? Y ahí él me dio unos tips, y qué sé yo seguí pensando, y agarré varios de sus consejos para poder escribir el segundo. Además estaba también todo el tema el segundo, toca el tema de los matriarcados que habían, que se supone que hubieron en el tiempo de los Lituches y que hubieron en el tiempo de los Selknam. Y en ese tiempo también recién estaba apareciendo el tema del feminismo súper fuerte, pero recién aquí en Chile estaba recién partiendo. Entonces quise también agarrar un poco a ese tema. Entonces Los Jinetes de Milodón son dos historias paralelas que se van juntando, en donde el Lientaro por un lado es protagonista de una historia y la Cutral Rayen es una mujer que es sobreviviente de estos matriarcados originales, o sea, ella tiene una visión digamos feminista del mundo y de un mundo arcaico feminista, que es súper interesante ese tema, porque también tuve que investigar los matriarcados y qué sé yo. Entonces cada uno es protagonista de su propia historia y en el fondo con objetivos distintos, por lo tanto se transforman cada uno en antagonista también del otro. Vayamos a la construcción de cada uno de los personajes. Por ejemplo, el mismo protagonista, aquí es voy a decir el nombre tan mal que Lientaro. ¿Cómo se construye un personaje como Lientaro, que en el fondo yo lo asemejaría, y yo siendo muy poco cinéfilo, a Luke Skywalker? Oye, qué bien. Yo siendo muy poco cinéfilo. Sí, Lientaro... ¿Cómo construye su mentalidad? ¿Ocurren inspiraciones o es sentarte como este tipo tiene que ser así, así, no, y ahí junto a todo eso? No, o sea, mira, a mí me gusta mucho Conan de Howard, los libros. Bueno, las películas también. Pero el personaje de Lientaro está basado en cómo yo me sentía, no en sus acciones obviamente, que Lientaro va y pelea con todo y no se rinde y es porfiado. Y esa es la gracia que tiene, que es derrotado, Kuriman lo tiene que salvar con sus pócimas, porque queda para la historia, porque él está buscando una muerte heroica, él se quiere morir, y resulta que yo en ese tiempo tenía un trabajo muy malo y realmente me quería morir. Entonces le sentía como acompáñame a ver esta triste historia. Yo me quería morir, pero por otro lado seguía luchando porque tenía en ese tiempo estaba con mi pareja y con mi primer hijo. Entonces también seguía luchando bajo condiciones que me costaban mucho, y de hecho empecé a escribir el libro porque si no me iba a volver loco en el trabajo que estaba haciendo, porque era un trabajo que no tenía nada que ver con diseño gráfico, que era lo que yo había estudiado, o escribir, que es lo que realmente me apasiona. Entonces, de esa desesperación y de ese sentimiento de que hay que luchar de que hay que luchar para salir adelante contra todo y enfrentarse a absolutamente todo lo que venga, nace la actitud de este personaje, que no le va a importar absolutamente nada, sino que se va a enfrentar absolutamente todo para poder, digamos, lograr su cometido, y además muy porfiado. Además, como yo. Además está como por la mitad del libro. Claro, ahí no vamos a contar por qué dejó de serlo. No, eso ya es. Claro, no, pero claro, spoiler. Porque en algún momento uno madura un poco y se da cuenta que hay que tomar otros caminos y hay que cambiar de vida. Entonces eso también para mí fue una reflexión sobre mi propia vida, sobre lo que yo estaba viviendo. En el fondo la construcción del Lientaro fue
fue muy íntima, digamos, fue de la desesperación que yo sentía en ese momento. Y la construcción del brujo, que es el compañero habitual hasta cierto punto del libro de Lentaro, que es Kurimán. Sí. Si lo llevo nuevamente a la misma película, sería como Yoda. Sí, pero como el Yoda chistoso, ¿no? Como el Yoda que lo agarra para el deseo. Claro. Claro, que Yoda, este Yoda que pasa de agarrarlo para el chuleteo un poco, a tratarlo de tú. Para probarlo, ¿no? Y después enseñarle. Lo que pasa es que yo era así, en ese momento, yo era así con mi hijo. Porque mi hijo, yo lo veía cuando era chico, ese tiempo era bien chico, tenía como 10 años. Entonces yo lo veía que él se tomaba muy en serio las cosas. Entonces normalmente yo le decía... Un viejo chico. Como un viejo chico. Y era muy bueno para discutir, y de repente tú lo estabas agarrando para el deseo y no se daba cuenta y se empezaba a enojar. Entonces yo empecé a hacer el ejercicio de agarrarlo para el chuleteo, y en algún momento cuando lo veía que se estaba enojando le decía, oye, pero si es broma, tranquilo. Y me decía, pero papá. Entonces hasta que aprendió que no todo lo que la gente dice es en serio. Entonces también tomar esa actitud para enseñarle a mi hijo fue un poco la forma en que construí, o tal vez el papá que yo quise tener, no sé. Bueno, mi papá era muy bueno para contar cuentos, es muy bueno. Y creo que mi abuelo también era muy de contarte mentiras y avanzar en la mentira, y que la mentira se fuera haciendo cada vez, de a poquito, cada vez más ridícula, hasta que tú te dieras cuenta. Y yo le decía, era muy chico mi abuelo, le decía a mi abuelo paterno, mi abuelo materno era completamente diferente, era súper serio. Y hasta que yo le decía, oye, no, pues me está agarrando con el chuleteo. ¿Cachai? Entonces supongo que... Y también era muy físico mi abuelo. Me acuerdo haber visto a mi papá y a mi abuelo luchar, dos adultos luchando, o sea, agarrándose. Entonces era muy físico, y yo creo que en el fondo esa figura, ¿no? La de yo tratando de hacer lo mismo que hacía mi abuelo con mi hijo, mi abuelo, y bueno, tal vez algunas otras cosas que uno ve, alguna serie o qué sé yo, pero en el fondo el corazón de Kurimán es ese, es tal vez el trickster o el bromista, el que te quiere enseñar, pero a través de haciendo que tú solo abras los ojos y te des cuenta de las cosas, no necesariamente entregándote el conocimiento en bandeja. Claro. Y en la construcción en el espacio-tiempo, porque la historia comienza, y es a lo menos como lo nombra aquí la contratapa, es en la América precolombina. Esto es mucho antes de la llegada de los españoles. Siempre fue es como, yo quiero escribirlo y quiero que sea ahí, antes de la llegada de los Pedros de Valdivia, los Diegos de Almagro. Ese siempre fue el... Sí, o sea, por eso cuando te decía el tema de la identidad, escogí rescatar lo mapuche en vez de hacer pelear a los mapuche por lo español. Entonces, para poder rescatar lo mapuche tenía que contar una historia que sucediera antes de que llegaran los españoles, para conocer realmente cómo era esta cultura, cómo funcionaban. Porque también mientras estudié me di cuenta que una característica que tienen los mapuches, y que creo que nosotros como chilenos hemos adoptado y no nos damos cuenta, es que somos súper adaptables nosotros. Entonces cada vez que vemos algo nuevo, lo agarramos y lo adoptamos. De hecho, hablamos con palabras en inglés, modificamos palabras en inglés, adoptamos todo lo que encontramos bueno, lo absorbemos. Entonces nosotros siempre decimos, no, lo que pasa es que el chileno no tiene identidad, porque siempre estamos mirando para afuera y siempre estamos adaptando las cosas para afuera. Pero resulta que esa plasticidad
es parte de la cultura mapuche. Y yo me di cuenta porque los tipos, por ejemplo, plantaban maíz y cuando los españoles entraban en verano, les quemaban todas las cosechas. Entonces se dieron cuenta que el trigo germinaba como un mes antes, no sé cuánto tiempo antes. Entonces dijeron, ya, bueno, en vez de plantar maíz, vamos a plantar trigo, porque germina antes. Entonces, cuando los españoles entraban, los mapuches ya habían recogido el grano y se lo habían llevado a las montañas donde se estaban escondiendo. Además de que, obviamente, Lautaro adaptó el caballo, se adaptaron al caballo, que no habían caballo acá. Y un juego de pelota que está incluido en alguna parte del juego. Es el Linao. El Linao. El Linao es un juego que era de acá. De hecho, podría haber sido la chueca, porque se supone que antes de los españoles ellos jugaban chueca. Pero la chueca se parece mucho a un juego español. Entonces yo quería diferenciarlo. Quería que fuera distinto. Y encontré el Linao, que también se jugaba con una pelota de algas. Y era incluso tal vez más violento que la chueca, entonces era como más entretenido. Y bueno, descubrí eso, que el Linao no llegó, no he sabido de comunidades que jueguen Linao, aunque tampoco he visitado muchas comunidades, debo decirlo. También está el tema, bueno, como te decía, la naturaleza del mapuche es adaptarse. Y durante la guerra de los 300 años, los mapuches trajeron incluso herreros a vivir con ellos. Y habían herreros viviendo al sur del Biobío que les hacían sus armas. Y también la otra cuestión curiosa es que ellos valoraban mucho a las mujeres españolas y se las raptaban porque era un honor tener chiñurra, que es una deformación de la palabra señora. ¿Cachai? Entonces, tampoco había un tema de que no, esta es mi raza pura, yo la tengo que mantener. Los tipos querían mezclarse con el enemigo, querían mezclarse y absorber. Entonces en algún momento, también en Chile, se habló tanto beliche que el rey Felipe II tuvo que mandar un edicto real para que empezaran a hablar español de nuevo. Entonces aquí hay una cuestión súper curiosa, que es que la guerra mapuche no solamente se hacía a través de las armas, porque en general la guerra, José Bengoa lo dice en su libro Los antiguos mapuches del sur, era una guerra simbólica, ¿no? Era para demostrar poder, pero no necesariamente, no era una guerra de exterminio. Entonces los españoles cuando llegaron a América, llegaron con una guerra moderna, una guerra de exterminio, por eso dejaron la escoba. Entonces el mapuche además se adaptó a esta guerra de exterminio, la entendió, se adaptó. Y además empezó con la batalla por lo que la gente piensa, lo que la gente tiene en la mente, que es la más importante, y la dio a través de sus mujeres. Entonces, y por eso los hijos de estos españoles que estaban en Chile hablaban beliche y no hablaban español. Entonces, otro dato curioso, cuando Almagro llegó a Chile, le dijeron que lo que ahí se habla es chilitungún, y en todo lo que se consideraba Chile se hablaba mapungún, cuando aquí habían distintas tribus. Quiere decir que los mapuches habían aculturado o habían conquistado, no con las armas, pero sí a través de su cultura, a través de los matrimonios, habían logrado que el común en toda la zona de Chile fuera el mapungún. Entonces es una manera distinta de hacer la guerra, ¿cachai? Es una guerra cultural. Y esas cosas eran tan interesantes y tan potentes que era inevitable no rescatarlas. Los mapuches eran hábiles estrategas políticos. Además, los tratados de Quilín. También lo incluye, porque el libro tiene mucho de fantasía, mucho de política, tiene un poquito de todo, lo que lo hace muy entretenido obviamente. También la construcción de el guerrero como estratega. ¿También corre mucho de lo que investigaste? Sí, pero me pasó una cuestión súper extraña, porque cuando investigué, claro, se hablaba de que los mapuches, o sea, en los primeros textos que investigué, que los mapuches eran muy buenos políticos, eran muy buenos hablando, conversando, se conversaba muchísimo, eran muy respetuosos también, y eso queda demostrado en los tratados de Quilín, en donde la nación mapuche, o los mapuches,
se convirtieron llegaron a ser vasallos del rey y lograron la paz. Por eso los mapuches pelearon por los realistas y no por los independentistas chilenos. Claro. ¿Cachai? Pero es por eso, porque ellos tenían la seguridad de que iban a ser respetados como pueblo por el rey, porque ya lo habían conseguido a través de la política. ¿No? Bueno, obviamente cimentado por la guerra, pero a través de tratados políticos. Y eso, ese tema de que los mapuches no eran salvajes, sino que tenían una cultura de la conversación y de la política súper desarrollada, también la quise demostrar acá. Bueno, y después me enteré posteriormente de que hay un entrenamiento que ellos siguen, que está aquí, creo que lo nombré, que es el Koye Yawin, en donde a ellos les enseñan a memorizar textos largos para poder ser mensajeros, y los entrenan en aguantar el frío, y qué sé yo. Entonces es mostrar, realmente demostrar que el objetivo final, ¿no?, del libro es demostrar que los mapuches tenían una cultura riquísima y que no tenían nada que envidiarle a las culturas occidentales, en el fondo. Y que debemos sentirnos orgullosos de eso, porque nosotros somos una mezcla de chilenos, digamos, de españoles y mapuches. ¿Tú llegaste con el libro, o sea, tú formando parte de Aurea Ediciones, llegaste con el libro o fue la idea se desarrolló durante tu estadía como una de las cabezas de Aurea? Porque también eres editor de otros libros de Aurea, como sí, unos cabros nuevos, los de los 3 balas. Los de 3 balas, claro. Sí, sí, en realidad, mira, edité 3 balas y edité Orbe Oscuro y Orbe Dividido, no tan profundamente, pero Orbe Oscuro. Entonces, bueno, tenía todo preparado para publicar Los Jinetes de Milón y dije, bueno, si pude editar estos libros con este ejercicio, puedo hacer el mismo ejercicio con el mío y así puedo sacar el primero y el segundo juntos para que la gente los pueda comprar juntos y además mejorados. Y porque además yo sabía que el primer libro obviamente lo publicamos a través de una editorial chica que bueno, nosotros también somos chicos, pero no es lo mismo, es una editorial que tiene otros títulos que no le dan prioridad al tuyo, que sí, entonces, si la quiero nombrar adelante. Entonces no la quiero nombrar. Entonces, obviamente no se había vendido todo no había suficiente gente, y de hecho quedó demostrado porque hicimos una primera impresión de 300 libros y para la FILSE tuvimos que imprimir 300 más. Así que obviamente había mucha gente que no lo había leído y que todavía hay mucha gente que no lo ha leído. No lo puedo creer. Y ¿cómo se llama? Así que hay espacio para crecer. Entonces era obvio que había que publicarlos juntos para empezar a construir este mundo completo en un solo formato, con portadas como corresponden, digamos, con una edición linda, con ilustraciones. ¿Y es difícil ser autor y editor al mismo tiempo de tu propio libro? Es que había pasado tanto tiempo, o sea, de hecho, yo creo que uno como escritor debe editarse a uno mismo. O sea, y de hecho lo dicen, ¿no? Los autores, bueno, no sé si los autores chilenos, pero los gringos por lo menos que escriben fantasía, o los gringos en general, son mucho más abiertos y explican con pera y manzana el proceso, ¿no? Y tengo la suerte de poder entender inglés y siempre estoy buscando material al respecto. Y ellos hablan claramente de que uno tiene que darse un par de meses, dejar descansar el libro y después volver y editarlo. Entonces uno tiene que, en realidad, uno escribe el libro, pero después tiene que venir un proceso de reescritura y de replantearse cosas. O sea, de hecho, yo le pasé a Felipe el libro después, en Los Jinetes de Milón por lo menos, se lo pasé a Felipe y le dije, bueno, destroza esto y edítamelo creativamente y mejorémoslo, porque además de editarme yo mismo necesitaba si está muy cerca de haberlo terminado necesita uno fresco. En el fondo, pero en este caso había una obra maestra y
puede que no. Claro, obvio, y tú pensáis, no, pero es que es el mejor libro. De hecho, pues era, yo este libro lo encontraba, creí que, o sea, tenía en mi mente que el libro estaba bien bueno, estaba bien sólido, la primera versión. Y cuando lo reedité fue, pero ¿cómo puedes creer? Pero estos errores son de principiante, qué sé yo. Pero sí, pues yo era un principiante en ese tiempo, entonces tampoco No hubo mucho apoyo por ese lado, dijeron, sí. Será principiante. Obvio, pues si todos fuimos principiantes en algún momento, pues. ¿Cachai? Entonces, yo creo que tal vez lo recomendable incluso que un escritor no publique su primer libro. Tal vez el segundo, el tercero, recién uno debería estar publicando. Ya. Pero eso no fue raro, la verdad que sentí lo mismo que al editar otros, que al editar a los chiquillos de Tres Balas o a ¿cómo se llama? A Mitchell Dare, de hecho. Entonces, ir corrigiendo, la estructura por lo menos estaba bien, porque yo de estructura, por lo menos sé que mi estructura narrativa funciona. Pero en términos de prosa, que es mi punto débil en el fondo, porque yo no estudié literatura, entonces para mí la prosa, algunos temas gramáticos, es lo más débil que yo tengo dentro de... ¿Quién trabajó contigo en las ilustraciones? Por ejemplo, me nombraste el mapa que incluye Punaún. Punaún. ¡Puta madre! Lo voy a decir antes que se acabe este video. Sí. ¿Quién te aportó las ilustraciones? Ese es Rodrigo Carmona. Porque está muy bueno este mapa. Sí. Está fantástico. Sí, ese es Rodrigo Carmona. Alguien te está preguntando en el streaming, ¿qué es esto? ¿Una entrevista en vivo? Sí. Ese es el mensaje. Perdón, Martín. No. Bueno, ese es Rodrigo Carmona y él es compañero de trabajo mío. Y además fuimos compañeros en la escuela de diseño. Y las ilustraciones que contienen... Justo no encuentro... ¿Aquí? Sí, esa ya, está linda. Está bonita. Está preciosa. Muy bella. Esa ilustración la hizo Lord Negro o Luis Naranjo. Lord Negro es su nombre artístico. Luis Naranjo. Y le quedaron espectaculares. O sea, yo le dije, mira, esto es un Conan Mapuche. Perfecto. Y se ve como el del Catena. Sí, por eso te digo. Sí, quedó muy bueno. Quedó muy bueno. Y bueno, y la ilustración de la portada de Felipe Montesinos, que es el trabajo para mí. Saliéndonos solo un poco, porque haciendo un pequeño trabajo exhaustivo de investigación gracias a Google, tu estilo en tus libros, tanto la fantasía como el terror, como la cosa policial, sobre todo la cosa policial en el último cuento que contiene en Punamun. Ah, sí. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En qué estilo te sientes más cómodo? Con la fantasía. Con la fantasía. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Con la fantasía épica o heroica. Porque también, como les digo, conozco literariamente a Martín Muñoz Kaiser por Evento Z, Zombies en Valparaíso, y que me encontré como que, este tipo está loco. Si te fijáis, es una novela de aventuras, Claro. pero con zombies. Con zombies, claro. Porque se agarran, es como... O sea, si tú ponís, en vez de niños con sus limitaciones, y ponís gente musculosa matando monstruos, hubiera sido una novela de fantasía. No sé si te lo imagináis, pero es como eso, pasar de hecho, la novela de zombies, que queda como es de zombies, queda entre el terror y la ciencia ficción. Y a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Leo mucha ciencia ficción y de hecho, pero no he escrito ciencia ficción porque siento que mientras hago la investigación para escribir mi libro de ciencia ficción ya las cosas están pasando. Entonces es como, voy a terminar de escribir el libro y ya va a ser todo real, ya no va a ser ciencia ficción.
Claro. Pero bueno, el tema es que Evento Z lo escribí pensando que fuera una novela de aventuras más que una novela de terror o una novela de ciencia ficción. Entonces, obviamente meter los otros elementos no me costó porque es entretenido de escribir tripas y seres podridos y como... Muy entretenido. Muy entretenido. Y además estaba describiendo mi propia ciudad, entonces... Y se lo escribí a mi hijo además, que en ese momento tenía 12 años, con el cual yo jugaba Resident Evil, y no encontramos libros, así que decidí escribirle un libro a él, y él es el protagonista del libro, de mi hijo mayor. Así que fue súper entretenido. Él tenía un plan de contingencia zombie. Entonces, sí. Entonces, y él es radioaficionado y era bombero en ese tiempo, estaba en la brigada juveniles de los bomberos. Ya. Entonces, yo tomé eso para construir la historia. Digamos que ¿Era mi inspiración? Era mi inspiración. Él fue mi inspiración. Ajá. Así que en realidad es eso, es como mezclar los elementos nomás. Es que no es tan diferente, yo creo. Ya. O sea, el policial, por ejemplo, sí es diferente, tiene una estructura distinta. Pero, de hecho, el policial me lo pidieron, ¿no? Me lo pidieron para Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle. Y yo había recién terminado de escribir Los jinetes de Milodon y tenía todo en la cabeza. Y dije, bueno, puedo escribir un policial, pero tengo todo esto en la mente que no voy a escribir un detective normal, común y corriente. Entonces escribí acerca de este detective en un mundo en que los mapuches, los incas y los mayas llegan primero a Europa y en vez de tomar café toman chocolate y están las tres pulcalves y sé yo, todo este elemento fantástico de un futuro mapuchizado, digamos. Y sobre esa estructura coloqué la estructura, o sea, digamos, sobre ese contexto coloqué la estructura del policial. O sea, porque si tú fijáis, Blade Runner es un policial de ciencia ficción. Claro. Entonces tiene todos los elementos de la ciencia ficción, pero la estructura narrativa es la del policial. Entonces yo hice un poco lo mismo, pero con la fantasía. Porque jugar con eso no, en verdad no me cuesta mucho. Porque el cuento que contiene Punamun es un policial. Sí. Es un policial y es perfectamente ahí tienes es otro universo. Sí. De hecho quiero expandirlo a través de... Todavía no tengo tiempo, no sé si voy a tener tiempo, pero la idea es empezar con esta historia, que es un conflicto en el fondo. O sea, el conflicto que debería tener es un conflicto entre los brujos de Salamanca y la recta provincia, que en el fondo son dos carteles de droga que trafican con cuernos de Camagüeto, no sé, con sangre de Piguchen, en vez de las drogas que conocemos. Claro. Y esta detective está metida en un... y tiene que descubrir algún misterio que tiene que ver con este gran conflicto. Entonces la idea es generar cuentos que tengan pequeños conflictos que se abran y se resuelvan, mientras tenemos este otro gran arco argumental que tiene que ver con la recta provincia y con los brujos de Salamanca. Esa es la idea, pero de ahí a que pueda escribirla es otra cosa. Claro, ahí tenemos el año. El año es muy largo. Bueno, alguien de los presentes, si es que ha leído algo o quien conozca a Martín y quiera decirle un secreto, por favor, adelante. Ay, escucho un... ¿Otra vez? No, pues, no sé. Bueno, tenemos a Hugo Riquelme, una de las tres balas de la Pampa, que fue y que fuiste su editor en el libro. ¿Cómo fue trabajar con Martín? Duro. Sí, Hugo. ¿Cómo fue? Duro. Sí, pero no mira, no fue duro en el sentido de que fue tenso, sino que en la época en la que Martín nos editó Tres Balas, estábamos bien separados de distancia. Entonces al final la comunicación muchas veces era por WhatsApp o por el mismo email, y tú cachai que cuando el mensaje va escrito no siempre queda claro el tono en el que se dicen las cosas. Y cuando alguien le está metiendo mano
o te está haciendo sugerencias sobre algo que tú escribiste, como decía Martín, puta, el eco que tenés con tu propia historia, no siempre es fácil aceptar weón, bórrale este párrafo entero. ¿Cachai? O reescribe de nuevo esto. Entonces cuando te llega un mensaje con eso, de pronto tú te pones como... Fue lo primero que te dije fue que eran los primeros párrafos. En los primeros párrafos. Y aparte de eso... Pero después de eso no había nada más grave. No, pero el tema más complejo yo creo que fue... Ese fue el momento duro. Claro. Es que más encima no me estaba editando solamente a mí, pues estaba editando a otras 2 personas más también, ¿cachai? Y en este caso yo hacía como de puente, entonces llegaban los comentarios del Martín, yo miraba los textos con las correcciones y tenía que lidiar con otros 2 egos, ¿cachai? Para poder transmitirle esta misma información y tratar de llegar a un punto en el que, oye, avancemos con la historia, veamos qué cosas nos recomienda y qué podemos tomar, qué cosas podemos rebatir con argumentos de tanto de estilo creativo como de la parte narrativa, como de la estructura de la historia misma, etc. Entonces, en ese aspecto, al principio fue como complejo. Más encima, Martín es una persona que lo conozco hace 2 años, somos amigos, ¿cachai? Y eso no facilita las cosas, pues el hecho de que sea tu amigo tampoco facilita las cosas porque muchas veces tú lo mirás como par y no necesariamente como la relación editor-escritor que deberíais tener, pues, ¿cachai? Yo siento que no fue tan complicado. Es que no te lo había dicho antes, pero... Tenéis que esperar hasta ahora. Sí, claro, hoy día. Pero si tú me pediste que trajera una primicia y aquí está, pues bueno. Pucha, pero tampoco era para que pero fue de harto crecimiento la relación, pues desde el crecimiento pero quedó mejor de cómo me lo mandaron. Sí, obvio, pues si no se edita. Si no, no se tira. La idea, de hecho, no sería la mejor charla del 2018. Claro. No, que de hecho la idea de la edición es lo mismo que dice Martín. Pues tú de pronto estás, más encima que nosotros terminamos de escribir la historia y pasaron como 6 meses desde que la terminamos hasta que alguien lo tomó para editar, ¿cachai? Entonces, igual estuvimos siempre buscándole, releyendo, entonces nunca tomamos la distancia suficiente del libro como para habernos dado cuenta nosotros mismos qué cosas había que mejorar. Y siempre que un tercero mira y te da las recomendaciones, sobre todo cuando es una persona que tiene más experiencia que tú, cuando encontráis el momento en el que puta ya voy a dejar de ser tan terco, bueno, y voy a prestarle atención a lo que me está diciendo, ya ahí te vais por un tubo y empezáis a encontrarle el sentido de lo que es que te editen. Que no todos los escritores estamos acostumbrados a que te editen, porque en Chile hay pocos editores profesionales que se toman en serio el trabajo de edición. Bueno, sí, eso es otro tema. Yo traté de, por lo menos de, que uno podría como guardarse cosas, porque de repente tú sentís, mira, le puedo dar esta idea, pero yo sé como editor que si yo le doy la idea, él se va a llevar todas las flores. Entonces mejor no, lo dejo malito. Entonces yo en ese sentido traté de ser lo más generoso posible y lo más honesto. Y le di pura idea mala. Le di pura idea mala. Tan malas que salieron la mejor. Ya, no, pero tan malas que ahora están en el North Texas viendo si se dan el premio. Pero sí, la idea es ser completamente honesto, por lo menos al editar, eso es lo que trato. Y bueno, hay cosas importantes como que las cosas le tienen que quedar claras, porque nosotros no estamos escribiendo metaliteratura en donde o poesía, donde las cosas pueden ser o no pueden ser, y tú puedes tener tu propia interpretación. O sea, la interpretación tiene que ser sobre la acción que se entendió. Entonces es súper importante, por lo menos cuando yo estoy editando, lo que me fijo es que lo que el escritor quería decir es lo que el lector entendió. Entonces a veces uno como escritor, y me pasa a mí también, que tú creís, como tú tenés toda la historia en tu mente, estás como enseguecido porque tú tenés la imagen en tu mente. Entonces tratas de traspasar esa imagen al papel
Y a veces no queda lo suficientemente claro, pero como tú tenés la historia súper clara en tu mente no te das cuenta. ¿Cachai? Entonces esos detalles son los que más trato de atacar en el fondo, para que queden las cosas claras y el lector sienta que la historia fluyó y que prácticamente vio una película. ¿Cachai? No porque la experiencia de lectura para mí, que es la experiencia que yo tengo en realidad y quiero tratar de que las otras personas la repliquen, esto es tan subjetivo, pero es la idea, para mí por lo menos, es que las personas dejen de ver letras y sientan que están viendo una película y se entretengan y llegan al final y digan, oh, quería terminar, no sé si la cagó, pero esta sensación es, quería terminar a toda costa porque el libro estaba muy entretenido, quería saber qué pasaba al final, pero ahora que terminó, siento como que echo de menos a los personajes. Eso quiero que sienta el lector cada vez que lee un libro mío, y eso es lo que yo también quiero que si yo edito un libro, que ese libro también logre el mismo impacto emocional. ¿Cachai? Entonces, bueno, pues esa es la idea. ¿Y qué sigue después de Punamun? Perdón, porque ya estamos en Punamun, los jinetes del Milodón. ¿Qué sigue después en esa saga? En esa saga, todavía no tengo el nombre, pero sí tengo el argumento. Entonces, hay un tema con... bueno, Lientaro va a seguir viajando y viendo sus aventuras en otras culturas, así que tengo que darle un estudio más o menos importante acerca de la cultura precolombina, ya de más al norte, peruana, tal vez un poco del Amazonas, porque quiero hacer una especie de Conan transitando por la edad de Iboria, pero es Lientaro transitando por la América precolombina y tratando de conocer un poco de la cultura inca, que también se sabe bien poco, tal vez la cultura moche y algunas otras culturas ahí. Y que también me van a permitir fantasear muchísimo, porque los incas tenían una cantidad de pirámides, es increíble, y en el Amazonas también se han encontrado estructuras súper extrañas, ¿cachai? Y por el otro lado está la hija de Lientaro, y hay un complot de Pillán. Bueno, acá lo cuento la historia de que Pillán luchó con Antu Pillán por Cuyén, o sea, Pillán, que es el dios de los volcanes, luchó contra el sol por el amor de la luna. Pillán perdió y está encerrado en los volcanes. Entonces la idea, el gran arco argumental de la saga es Pillán tratando de volver al cielo y derrotar a su hermano y tomar el lugar de su hermano. Entonces creo que la hija de Lientaro va a ser una pieza fundamental en el plan que ha urdido Pillán a través de... ¿Como una tercera crónica austral o como un spin-off? Una tercera crónica austral. Digamos que ahí debería terminarse la crónica austral, las crónicas australes, el gran arco de las crónicas australes, que comienza con la aparición del martillo de Pillán hasta que Pillán, vamos a ver si Pillán logra o no derrotar a Antu. Y de ahí la idea es ir generando spin-offs, contando las historias de Lientaro, pero en distintas culturas. Tal vez la cultura china, incluso tal vez meterlo con los egipcios incluso, y ya, digamos, que Lientaro sea un vagabundo por el mundo que va viviendo sus aventuras. Eso me gustaría. Pero de nuevo, hay que ver el tiempo. Y fuera de eso, el futuro tuyo, fuera de las crónicas, ¿también? ¿O el arco argumental de las crónicas australes? ¿Eso es en futuro tu labor literaria? Sí, y bueno, estoy escribiendo, voy como en la mitad de Evento Z2, que se va a llamar Zombies en Santiago. Justamente con Evento Z2 quiero reeditar y publicar Evento Z1, Zombies en Valparaíso, para que salgan los dos juntos también, como salieron estos dos. En audio. En audio. Quiero ver si logro en algún momento concretar el proyecto de este policial.
Y por otro lado, seguir con los spin-offs de Lientaro. Y quiero escribir una novela, quiero ver si alcanzo, si la tecnología no me pilla primero. Escribir una novela de ciencia ficción, pero yo creo que va a tener que ser como unos 2 o 3 años más. Y ver qué onda. Porque la ciencia ficción es súper interesante porque tú tienes que proyectar, a partir de la tecnología que existe ahora, que está disponible ahora, ver cómo esa tecnología podría evolucionar y esa evolución, o sea, un supuesto sobre el supuesto, cómo esa tecnología, por lo menos es así como yo lo quiero escribir, Claro. cómo esa tecnología va a impactar en la sociedad humana, cómo nuestras sociedades, nuestras ciudades van a cambiar a partir de las tecnologías como la inteligencia artificial, que creo que va a generar el cambio más grande en o sea, creo que discutir sobre la inteligencia artificial es la discusión más importante en este momento. Es eso, cómo nos va a impactar ahora política, socialmente, con los trabajos. Creo que es lo más importante que hay que discutir. Ajá. Y eso, estoy convencido de eso a partir de la investigación que estoy haciendo para esta novela. Entonces lo más probable es que esa novela hable acerca de inteligencia artificial y el futuro de nosotros. ¿Hugo? Sí, tomándome de lo que estáis pensando para ciencia ficción y con esta también suerte de anticipación también que estás tratando de generar con respecto al planteamiento que le quieres dar a eso. Hace poco conversaba con Daniel Leal acerca de esta visión súper marcada de la ciencia ficción con un futuro pesimista respecto a la humanidad. ¿Tu visión por dónde va? ¿Cómo vais por esa línea? ¿Tenéis alguna idea distinta? O sea, yo creo que hay 2 futuros posibles. O sea, es que en realidad no puedo decir que es una conclusión mía, porque si tú escuchas a Yuval Noah Harari, por ejemplo, y si tú te pones a escuchar qué es lo que está pensando Elon Musk, y qué es lo que están pensando la gente que realmente está trabajando en la tecnología de punta. O sea, el dueño de IBM, que se salió de IBM, creo que se jubiló, o si empezáis a escuchar hablar a Mark Zuckerberg o Bill Gates, ¿en qué está realmente el tema? Ahora, en este momento, tenemos 2 posibilidades súper claras. O entramos a un futuro brillante, o nos vamos a ir al carajo como seres humanos. Obviamente la Tierra no se va a acabar, pero la raza humana ahora, en este momento, dependiendo de las decisiones que tomemos ahora respecto al tema, es como se va a ver. Entonces, por el momento, como estoy en el proceso de investigación, ni siquiera tengo el arco argumental, puede que sea la una y la otra. O sea, puede que sea una distopía o tal vez termine escribiendo algo como un mundo feliz, pero con una inteligencia artificial involucrada. No sé, capaz que sea una novela de hoy, me levanto y no tengo nada que hacer. Es como la típica novela de los escritores actuales, de esa novela literatosa. Viviendo en Ñuñoa. Viviendo en Ñuñoa, me levanto, no tengo nada que hacer y no tengo ganas de escribir. Todos viven en Ñuñoa. Claro, y no tengo ganas de escribir. Oh, qué terrible mi vida. Y eso tal vez va a ser verdad, pero para todo el mundo, porque no van a haber trabajos, ¿cachai? Y te van a pagar un sueldo básico universal, le van a pagar a todo el mundo, y eso va a ser el gran conflicto de la humanidad, ¿cachai? Entonces, bueno, de repente estos escritores están adelantándose al futuro, ¿no? Pero hay hartas posibilidades. El tema es investigar lo suficiente para tener una base teórica lo suficientemente sólida y que además, porque normalmente cuando uno, creo yo, que cuando uno investiga lo suficiente, el conflicto, el gran conflicto se descubre solo. Es como, está ahí, obvio, esto es, ¿cachai? Tú lo podés sentir, y cuando ese conflicto es tan potente que está ahí y que nace a partir del corazón de este mundo que creaste a partir de la investigación, es mucho más fácil escribir. Entonces ahora estoy en proceso de realmente juntar información
Y eso, antes de lanzarme con el tema. Para poder decir si va a ser bueno o malo. Martín, pero tú le veis como un valor a esa literatura de ciencia ficción como o alguna eficacia en el sentido de que pueda de verdad advertir sobre esos futuros ominosos, no sé, ¿tú crees que puede la literatura servir para prevenir ese tipo de cosas? Yo hoy día escuchaba una frase de Ballard, me parece que era, que decía que gracias a la literatura de ciencia ficción no hubo guerra nuclear, porque los escritores, no sé, Bradbury, así, ¿no? Que si yo, tenían a todos muertos de susto por la guerra nuclear. ¿Tú crees que eso es así o en realidad es un artificio que sirve para entretener? No, yo creo que sí, pero creo que no es solo la literatura, pero también es el cine, aunque muchas películas se basan en el libro. Pero creo que sí, creo que la literatura es un medio para poner temas en discusión, para poner temas sobre la palestra. Creo que tal vez el cine es mucho más potente, en este caso ahora la serie, pero la literatura creo que siempre es como donde se esconde el corazón de estas reflexiones, ¿no? Más que el corazón más puro, porque si Asimov no hubiera estado, no hubieran habido películas de bombas nucleares, yo creo. ¿Sí? Pero creo que es importante, o sea, si no por eso no hubiera escrito Epunamun, que creía yo en ese momento que era una discusión que de hecho se está dando ahora, que es ¿qué hacemos con los mapuches? ¿Cachai? Pero ¿cómo vamos a hacer algo si ni siquiera los conocemos? Entonces yo escribí este libro para que nosotros conociéramos a los mapuches y viéramos, y de ahí tomáramos una decisión y entendiéramos que si tú veías a Catrillanca, no tiene cara de mapuche, tiene cara de un chileno común y corriente, porque está mezclado, si en el fondo ellos no son distintos a nosotros, tienen la misma carga genética que nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a...? Me entendí ahí toda una discusión que hay que tener y que yo intento cooperar a esa discusión con estos libros, y creo que la ciencia ficción tomada en serio, como lo dices tú, tomada en serio, sí aporta a la discusión. Igual cuesta en Chile, que la tomen en serio. Exacto. Sí, pero o sea, aquí en Chile cuesta que toman en serio a la Luli, por ejemplo, y no toman en serio las cosas que hay que tomar en serio, pero bueno, también es un esfuerzo que uno tiene que hacer por un poco evangelizar en torno al tema de que tenemos que pensar nuestro país de forma racional, porque al final somos una gran familia y todos convivimos acá. Entonces somos todos los que tenemos que salir adelante como país. Oye, pero en ese sentido, ¿tú sentís que poner la etiqueta de los géneros es un aporte? ¿O igual puede haber gente que salga corriendo si ve que a un libro tú le ponías ciencia ficción o fantasía épica, en el caso de Epunamun? De hecho yo lo pongo. Lo pongo porque sí creo que... O sea, creo que le sirve al librero. Para saber dónde poner el libro. Para saber dónde poner el libro y para saber qué ofrecerte cuando tú estás Y el librero no está acá, para haberle dicho eso. Estamos poniendo esos tags, estamos poniendo los tags exactamente para el librero, pero creo que la ciencia ficción no está tan mal mirada. Yo creo que ese de que no, la ciencia ficción está mal mirada y no la leen y la gente se arranca la ciencia ficción, eso es en un contexto más intelectual. ¿El prejuicio dirá que la ciencia ficción a lo mejor es muy difícil para cierto grupo? ¿O no es la...? O sea, pero piensa quiénes ven Star Wars, o sea, todos. Tú le decías, oh, Star Wars, sí. Y andan con sus poleras. Y andan con sus poleras, y hasta Piñera, Star Wars. ¿Y eso qué es? Eso es ciencia ficción. Y es el tema Vader. El tema es que no les guste la ciencia ficción, lo que pasa es que en general la ciencia ficción chilena no es buena. Y no es buena porque en Chile no tenemos acceso a la tecnología de punta y por lo tanto no podemos proyectar. No vamos a editar nada, va a quedar la frase. La ciencia ficción chilena es mala. Bueno, pero esa es la verdad. No es buena, es mala. Bueno. No, en general, hay cosas que son buenas. Pero por eso, en general creo que sí hay gente que quiere leer ciencia ficción, pero resulta que si tú estás compitiendo con
no sé, que el tipo que como... Tres balas. El problema de los tres no cuerpos. sé, pero el problema de los tres cuerpos, por ejemplo, el juego de Ender, si tú estás compitiendo con eso, tú no le podés decir al lector, ay, cómpreme, pero es que es chileno, es más o menos nomás, pero igual la literatura chilena, cómpreme. Eso no puede ser. O sea, Tú tenés que apelar a la bandera. por supuesto que no. Entonces tú tenés que saber que estás compitiendo con gente profesional y que se pega el trabajo de meses de investigación para poder desarrollar una tesis y escribir su novela. Entonces, lo mínimo que tú podías hacer es ser profesional. Y creo que también está el tema de que todos los que escribimos acá, incluido yo me incluyo, no tenemos mucho tiempo para investigar porque tenemos que trabajar para poder darle de comer a nuestra familia. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo que nos catalogaron escritores de fin de semana? Escritores de fin de semana, ¿cachai? Entonces, pero aún así... ¿Quién fuese creativo? Pero aún así, yo creo, por lo menos Hugo, Felipe, yo por lo menos intentamos hacer un trabajo de investigación concienzudo para poder entregar un producto de calidad. Por lo mismo tenemos a Felipe, que alguna vez corrigió diccionarios, así lo es. Alguna vez corrigió diccionarios, que él es el que nos hace la corrección, que es lo que él nos hace la corrección de estilo. Él no quiere meter el todes. Entonces, entonces yo por lo menos tengo, yo por lo menos quiero que la literatura fantástica y el talento que hay en los escritores dé ese paso que necesita de que tenga buenos argumentos, esté bien escrito, esté bien corregido, no haya muchas faltas, bueno, todos los libros tienen falta de ortografía. Pero no tengan muchas faltas de ortografía, tengan buenas portadas y estemos compitiendo de verdad con un producto tan bueno como lo que viene del extranjero. Porque el primer paso, queridos compañeros, es conquistar el país y luego conquistar el mundo. Sí, pues, con la literatura fantástica Y vender chilena. Aurea a Disney. Claro, no. A lo más mucho, con cultura conquistar Claro, sí, pues, con cultura conquistar el tema. Entonces, de hecho, por ejemplo, vendimos 4 libros a unos chicos que hacen audiolibros. Y que tienen, la franquicia se va a abrir en México. Necesitaban texto en español y dijeron, oye, esto estamos buscando, es literatura fantástica, ¿no? Porque eso le gusta a la gente, ¿cachai? Entonces, hay un mercado y creo que lo que tenemos que hacer es ponerse a trabajar, de verdad. ¿Alguien más quisiera agregar a la conversación? Para ya cerrar, hacer en el momento de los regalos. Agradecerte primero que hayas aceptado en esta casi hora de conversación, haber compartido con nosotros, haber hablado prácticamente de todo, pero muy interesante. Y para eso, de Leonel y el Love, La luz cae vertical, de Lumen, Muy bien. que es la antología que reúne la obra de Leonel y el Love. Antología bilingüe, perfecto. Y en conjunto con eso, la tasa que acredita que estuviste Estuve en los en el envíos show. de The Libro Show. Y ya para finalizar, ahora sí, y volviendo a Punamun, lo dijiste en la conversación, es como la mentalidad del Estado. ¿Qué hacemos con los mapuches? Y a tu juicio, ¿qué crees que debe hacer el Estado con el pueblo mapuche? A ver. Básicamente no mandarle la operación jungla. Obviamente que No transformarle en Colombia, pero con el respeto que me merece. O sea, yo creo que deberíamos mirar a Nueva Zelanda, por ejemplo, que es lo que han hecho con los maorí, que tienen su reserva, culturalmente están, digamos, hay un rescate. El tema es que nosotros, los chilenos, tenemos mucho más sangre mapuche que los neozelandeses sangre maorí. Entonces, hay un tema que yo creo que tiene que ver con rescatar e integrar la cultura mapuche en nuestra vida diaria, o sea, entender que tal vez en las clases de historia tener un ramo que hable de la cultura mapuche,
Porque de esa manera tú ya no vayas a ver al mapuche como un otro extraño indio que andaba con taparrabo y lo único que hace es tratar de dispararte y matarte. ¿Cachai? Porque en el fondo yo creo que todos queremos vivir en paz y ¿cómo se llama? Yo no creo que a nadie en este momento, o por lo menos la gran mayoría, quiera que los bosques chilenos sean pinos y eucaliptus que se chupan todo el agua de la tierra. Y en el fondo lo que los mapuches intentan preservar es nuestro bosque nativo porque es un bosque vivo. De hecho a los bosques de pino que yo les dicen desiertos verdes, los mismos mapuches, porque no crece nada ahí. En cambio en el bosque nativo tienen los hongos, tienen sus plantas medicinales, qué sé yo. Entonces, ¿por qué en vez de tratar de vender celulosa, no hacemos turismo étnico, rescatamos la medicina mapuche y nos convertimos de una vez por todas en el país desarrollado que deberíamos ser, con la plata del cobre y con la plata del litio, en vez de estársela pasando a ciertos estamentos que al final se las van a jugar a los casinos? Me parece, pero es un cambio muy grande y de fondo que yo no puedo hacer nada, creo, solo puedo escribir libros. Por supuesto. Solo puedo plasmarlo en palabras. En palabras. ¿Y qué más poderoso que la palabra? Además, el relato. ¿Qué más poderoso que el relato? Bueno, solamente agregar un extracto de lo que escribí de Punamun, que prontamente estará subido en instagram.com/libro-show. Kaiser construye una epopeya fantástica con tintes místicos y paisajes tan locales como el sur del mundo, donde el indómito Walmap será el escenario donde la política tejerá sus hilos, donde la magia tejerá sus hilos, donde la amistad y el amor tejerán sus hilos, en ese tablero de ajedrez que es la guerra. Epunamun, el martillo de Pillán, editado por Aura Ediciones, escrito por M.M. Kaiser, aquí presente. Libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl, Merced 76, Comuna de Santiago, o viniendo directamente a Queleo Forestal. Martín Muñoz Kaiser, gracias. No, gracias a usted, señor. A los presentes, muchas gracias y nos vemos en un próximo en vivo de The Libro Show. Gracias.